En el contexto del módulo 4 nos referiremos a la anticoncepción en la adolescencia. Veremos los problemas específicos para su uso por parte de los adolescentes y la clasificación de los métodos anticonceptivos y los que son más recomendables para ellos. La anticoncepción es uno de los pilares fundamentales en la prevención del embarazo en adolescentes, de manera que es importante entenderlo y entender qué es lo que nos aporta y qué no nos aporta. Sin embargo, no es el único y eso hay que dejarlo claro antes de empezar esta presentación. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos con los anticoncepción en adolescentes? Lo primero es que, comparado con las mujeres adultas, tenemos altas tasas de fracaso, básicamente porque lo usan mal. Segundo, bajas tasas de continuidad, es decir, abandonan el método al corto plazo de tiempo de haberlo iniciado. Y por último, en general tienen un muy mal cumplimiento en comparación a todas las mujeres adultas. ¿Qué es lo que tenemos de anticoncepción hoy día? Bueno, es que recalcar que no existen anticonceptivos especiales para adolescentes. Son los mismos métodos que se usan en adultas que tratamos de aplicarlos a los adolescentes. Lo que hay en adolescentes son condiciones especiales para el uso de estos anticonceptivos. Y hemos visto que los factores más importantes que se asocian al uso de anticoncepción en adolescentes son del orden psicosocial y relacionados con las fases del desarrollo. Es decir, es muy importante el grado de desarrollo que tiene cada adolescente y la edad que tiene para poder entender y aplicarlo. En base a todo esto, hemos definido la prestación de anticoncepción en adolescencia como una prestación de un servicio ante la solicitud espontánea de anticoncepción de un adolescente de 19 años o menos o una pareja de adolescentes con vida sexual activa, permanente o esporádica en riesgo de iniciarla. Si uno ve esta definición, se da cuenta que hay varias cosas. Primero, habla de la solicitud espontánea. Segundo, habla del tema de incorpora a la pareja en este método. Y lo importante que uno ve también de esta solicitud es que no está incluida en esta definición el tema de las campañas de anticoncepción, porque las campañas pueden ser incluso tener efectos no deseados, es decir, por ejemplo, que estemos estimulando una sexualidad poco responsable. Y la otra cosa que hay que agregar siempre es que en adolescentes no podemos hablar de planificación familiar. Planificación familiar implica que estamos planificando una familia, aunque parezca de perogrullo. Los adolescentes no quieren embarazarse, no es que estén planificando una familia. ¿Cuáles son las características que debe tener un anticonceptivo eficaz? Primero, como vemos acá, gran eficacia. Eso significa que el anticonceptivo debe dar una tranquilidad que nunca falla. Segundo, tiene que ser un anticonceptivo seguro, es decir, que no afecta a la salud de ninguna manera. Tiene que haber una facilidad en su uso, de manera que esto comprometa una de las cosas que vimos anteriormente, que es que no lo abandonen. Tiene que ser reversible, es decir, no quiero embarazarme ahora, pero más adelante yo quiero embarazarme, por lo tanto no puede tampoco afectar mi fertilidad futura. Tiene que tener una aceptabilidad adecuada, en que yo lo acepte, no me sea contrario a mis planteamientos, a mi vida y socialmente lo pueda aceptar. Y por último, tiene que ser idealmente independiente de la voluntad, ya que la voluntad es uno de los factores que contribuye a que se abandone el método, sobre todo en adolescentes. ¿Cuáles son los métodos con los que contamos? Partamos por los más básicos, que son los de abstinencia y barrera. Abstinencia periódica, y yo prefiero ese término y no métodos naturales, porque el hablar de métodos naturales le da otro espíritu al tema y no un espíritu netamente científico. Y ahí tenemos el método del ritmo, es decir, tratar de conocer los ciclos anticonceptivos y de esa manera determinar los días fértiles. Otro método es la temperatura basal, a través de la medición diaria de la temperatura, determinar en base a los cambios de temperatura cuáles son los días fértiles. Y por último, el Billings o el moco cervical, que corresponde a ver los cambios en la filancia que tiene el moco cervical y de esa manera determinar los días fértiles. Los otros métodos son los métodos de barrera, que son el condono preservativo, recomendable, que es muy recomendable para adolescentes, y el diafragma.
El diafragma tiene poco uso en Chile por lo engorroso que es su uso. Y el condón tiene otra característica que tiene, que además la importancia que tiene en la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, cuando hablamos de anticoncepción y recomendaciones en adolescentes, siempre vamos a recomendar un método anticonceptivo más un método de barrera como es el condón. Otro grupo de anticonceptivos son los dispositivos intrauterinos. Y ahí la historia ha hecho primero que son dispositivos que se colocan dentro del útero y esos dispositivos van a impedir que los espermatozoides lleguen a juntarse con los óvulos y de esa manera lograr un embarazo. Inicialmente partimos con dispositivos que son los llamados inertes, que era una asa de plástico. Ahí es lo más conocido históricamente es el asa de Lippe, lo que muchas mujeres antiguas o abuelitas llaman el espiral, y que se colocaba dentro del útero. Hoy día, después, posteriormente, a estos dispositivos se les agregó algunas cosas, como primero fue el cobre. El cobre se agregó, tiene dos particularidades. Por un lado, el cobre es muy tóxico para los espermatozoides y por otro lado, se descubrió que el cobre tiene un efecto antiséptico y antibacteriano, lo que también mejora y disminuye los riesgos sobre la mujer que lo está usando y mantiene su efectividad. Y más modernamente se agregaron hormonas a los dispositivos, que son los biomedicados o activados, en que se le agregó una hormona al dispositivo y esa hormona se libera pausadamente y eso contribuye aún más a evitar esta alteración, esta unión del espermatozoide con el óvulo a nivel del útero, porque produce un espesamiento del moco cervical. Estos métodos son recomendables para el uso en adolescentes porque no dependen de la voluntad, es decir, solamente se colocan y después puede el adolescente, independizarse de la voluntad. Otros métodos son los métodos hormonales y ahí lo que cambia es cómo se administra, puede ser a través por la vía oral, anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables a través de una inyección, por un anillo vaginal o por parche. O implantes que son implantes subdérmicos. Estos implantes nuevamente tienen la gracia de que se pueden colocar y después dejan de depender de la voluntad, por lo tanto son altamente recomendables para los adolescentes. Conjunto con esto tenemos que hablar de lo que es el método de emergencia. El método de emergencia es un método que se utiliza para evitar embarazos después de una relación sexual sin protección, un accidente anticonceptivo o una violación. Y esto tiene que estar siempre presentes para ser indicados en adolescentes. Y por último, tenemos los métodos definitivos, como son la ligadura tubaria y la vasectomía, que obviamente son métodos definitivos y que por la definición de reversibilidad que dijimos al comienzo, no son aplicables en adolescentes. Como reflexión final, quisiera decirles yo que existen diferencias según la edad para el uso de anticonceptivos y los más indicados en adolescentes son esos métodos de larga duración y para eso se usa el término LARCs, que es un término en inglés, Long Acting Reversible Contraception. Además, son recomendables para el uso del condón, como ya decíamos, y el método de emergencia asociadamente. Y el principal desafío es tener un servicio que estén dispuestos para adolescentes, de manera que los adolescentes puedan llegar a ellos y en forma expedita poder recibir la consejería y la entrega de estos métodos anticonceptivos.